Gloria a Jesús. Bendecimos de manera muy especial a nuestro ministro y pastor y su esposa, doña Irma Martínez de Quesada, nuestro ministro, Nidio de Jesús Quesada. Bendecimos de manera muy especial también a la superintendente de Escuela Dominical, Carmen Arely Santana, su esposo Miguelito, a cada uno de los ancianos de nuestra congregación, a Luis Matías, Alexander Urbáez, Ana Polanco, Ana Lafontaine, personas que durante mucho tiempo, durante décadas, han guardado el testimonio del Señor y se han aferrado a esta fe. Y son de ejemplos para nosotros que vamos detrás de ellos, siguiendo también sus pasos, porque sabemos que ellos van siguiendo los pasos de Jesús. Así que lo bendecimos de manera muy especial. Bendecimos a cada presidente de sociedades, bendecimos a cada hermano, bendecimos a cada amigo que nos está escuchando en esta hora. Hoy vamos a tratar el estudio bíblico número 21, que lleva como título Fe en medio de la adversidad. La base bíblica se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos del 1 al 4 y versículos del 16 al 19. Yo quiero que me hagan una señita con los dedos si me estoy escuchando bien. Excelente, gracias. Fe en medio de la adversidad. Un tema muy precioso, un tema muy bonito, de mucho fruto, que esperemos que esta noche el Espíritu Santo nos ayude a exponerlo de la manera más sencilla y entendible, y que el Espíritu Santo nos ayude a todos a que nuestra mente y nuestro corazón se constituyan una tierra fértil para que la enseñanza, para que la palabra pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a buscar la parte bíblica para leerlo. Habacuc capítulo 3, verso del 1 al 4 y 16 al 19. Nosotros utilizamos nuestra congregación, Hebreos 11, de la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, utiliza este material para las enseñanzas de las escuelas bíblicas y escuelas dominicales. El que no tenga este material de los hermanos, entonces puede utilizar su Biblia, Habacuc capítulo 3, versículo del 9 al 4, y saltamos al 16 hasta el 19. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerda. Padre, gracias por tus palabras. Permite, mi Rey amado, por medio de tu Santo Espíritu, que podamos, mi Señor Dios, enseñar conforme a tu voluntad. Prepara el oído de cada uno de mis hermanos, Padre de la gloria, para que puedan tomar lo mejor de lo que esta noche vamos a exponer y para que puedan transformar una palabra oída en una acción realizada.
y puedan, mi Señor Dios, entonces disfrutar de los tesoros que en sí misma encierra tu palabra, mi Señor Dios. Quedamos bajo tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento central dice: la confianza que Dios da no es por causa de la circunstancia, sino a pesar de ella. ¿Cuánto estamos confiados en el Señor? Levante las manitas. Esa confianza en el Señor nosotros la vivimos día a día, con cada pensamiento, con cada acción, con cada paso, con cada decisión que tomamos. Muchas veces tomamos acciones que desde el punto de vista natural podrían verse que son acciones de locos, de personas que quizás no están pensando en un futuro. Y es todo lo contrario. Somos personas que estamos pensando en el futuro. El sistema es que nuestro futuro no es finito ni temporal. Nuestro futuro es infinito, es vida eterna, es gracia en el Señor. Y tenemos esa confianza. Y por eso preservamos esta fe. Y por eso creemos en Dios. Y esa confianza que tenemos en el Señor no es tan amarrada a una circunstancia en especial. No está amarrada a una situación particular. Está por encima de esas cosas. Por eso nosotros vemos a líderes en el Señor. Nosotros vemos a personas usadas por Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que vivieron todo tipo de circunstancias. Pablo decía que él había sido enseñado a vivir cualquiera que fuere su situación. Él sabía vivir en la abundancia. También él sabía padecer necesidad. Él tenía la abundancia, comía en la abundancia, pero también estaba capacitado para pasar hambre. Con todo y en todo, dice Pablo, he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Las circunstancias no hacían que Pablo perdiera la confianza en el Señor, ni que esa confianza dependiera de las circunstancias. Nuestra confianza está por encima de nuestras circunstancias. El texto áureo dice, Habacuc 3:18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí el profeta tuvo la oportunidad como profeta de ver lo que a él mismo le iba a acontecer y de lo que le iba a acontecer al pueblo. Y como profeta escribió 3 capítulos. Y en el primer capítulo, él tiene una queja constante delante del Señor, delante de Jehová de los ejércitos, porque él ve que en la tierra mora la injusticia, en la tierra donde él pertenece, al reino de Judá, al reino del sur, constituido por la tribu de Judá y Benjamín. Y él ve que no se respeta la justicia, que no se respetan las leyes, que las ciudades son edificadas con sangre y que los malvados prosperan. Y él empieza una letanía y él empieza una queja delante de Dios. En el capítulo 2, entonces Dios le da respuesta a esas quejas y la razón por la cual él permite algunas cosas. Y entonces en el capítulo 3, él escribe este verso y dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y escucha esta parte, hermano. Él quitó la vista de todo lo que tenía enfrente de él. Quitó la vista del accionar de los hombres. Quitó la vista de las tierras, quitó la vista de las propiedades, quitó la vista de todo. Y se fue al atributo que todos nosotros perseguimos y que queremos preservar mientras estemos en este cuerpo, que es la salvación en Cristo Jesús. Y él miró a Dios como el Dios de su salvación, independientemente de las circunstancias. Él entendió, cuando Dios le contestó, que lo más importante en nuestra vida, mis hermanos, es preservar esta salvación tan grande que hemos adquirido por medio de Cristo Jesús.
y a los que no la han adquirido tampoco todavía, están a tiempo. Mientras el alma y el espíritu estén en el cuerpo, tienen la oportunidad de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Habacuc, cuyo nombre significa abrazo o luchador, aquel que lucha con Dios, fue el octavo de los profetas menores. Poco se sabe de su vida personal, aunque se infiere, puesto que se llama el profeta, en Habacuc 1, que ocupaba algún puesto reconocido como un líder religioso. La expresión sobre mis instrumentos de cuerda, que es el último verso de lo que acabamos de leer, ha hecho pensar que era miembro del coro del templo, que era levita. Profirió su profecía en el 629 o 628 a.C., clamó contra los males sociales de su tiempo y contra los caldeos, la futura Babilonia, a donde fueron deportados el pueblo del Señor por aproximadamente 70 años, que habían incurrido en el desagrado de Dios. Fue el primero en emplear la expresión que el apóstol Pablo y también nuestro padre protestante, Martín Lutero, hicieron famosa, que es: el justo por su fe vivirá. Esa palabra, ese verso, el primero en acuñarla, en emplearla, fue Habacuc, posteriormente entonces repetida por nuestro hermano Pablo en Romanos y también en la carta a los Gálatas. Tenemos 3 objetivos. El objetivo número 1, saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en él. Cuando habla que el profeta llevó su queja al Señor, no habla que él se estaba quejando de Dios. Él se estaba quejando de la situación conforme a las acciones de los hombres, y que él no veía de una manera vertical y radical la mano de Dios obrando para impedir esas acciones de los hombres. Más sin embargo, él aprendió a esperar. En buen dominicano, no quitó despropósito a la paciencia y al accionar del Señor. Ahora nosotros, que somos cristianos, los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, muchas veces uno ve ciertas acciones. Y si uno no está claro en la visión, a veces uno hasta desearía que Dios tome decisiones prontas, realice acciones en contra de esas vidas. Pero a veces uno no piensa que en esa posición nosotros estuvimos en un momento determinado de nuestras vidas. Imagínense que Dios no hubiese cortado, que Dios hubiese tomado decisiones radicales con nuestras vidas, por nuestras maldades, por lo que teníamos en el corazón cuando estábamos del otro lado. No estuviésemos gozando hoy en día de esta gracia y de esta salvación. Entonces, hay quejas y uno debe de expresársela al Señor. Situaciones que se dan, pero uno debe de aprender a esperar en Él, porque el tiempo de Dios, el cairo de Dios, dice la palabra, es perfecto. El segundo objetivo es mostrar seguridad en Dios, aun cuando no hay respuesta. Mostrar seguridad en Dios, aun cuando uno no ve la respuesta en ese momento. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas y uno la presenta delante del Señor. Pero a veces esas situaciones particulares que están ahí obedecen a un nivel de gracia y de gloria que tú y yo debemos alcanzar, que representan una carga de gloria en ti que tú vas a desarrollar a través de esa situación. Que si no estuviera, viviésemos quizás muy livianos en el mundo, sin ese peso de gracia. Y a veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros logremos alcanzar otras. Y debemos de mantenernos cuando sucedan esas cosas, cuando uno no vea respuesta, porque Dios no quiere alargar el proceso para refinarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para llevarnos a un nivel mayor de espiritualidad.
debemos de mantener esa seguridad de que Él nos escuche y estamos en Él, aunque uno no vea la respuesta en ese momento. Y por último, afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. El padre de la fe, Abraham, cuando Dios pide que sacrifique a su unigénito, a su hijo Isaac, Abraham, dice la palabra, era amigo de Dios. Y como amigo, nuestro padre, entiendo yo que quería hacerle sentir a Abraham lo que posteriormente él iba a sentir cuando fuera a entregar su unigénito por el mundo, por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús dijo que Abraham vio ese día y se gozó. El Padre se lo hizo entender lo que iba a hacer. Y dice Abraham, dice la palabra en el libro de Hebreos, que Abraham no dudó en sacrificar a su hijo, porque sabía de que su Dios tenía el suficiente poder para hacerlo revivir aún de la ceniza, para levantarlo de los muertos. Es una confianza plena en el Señor. Y lo profesó con sus labios. Cuando anduvo con su siervo, le dijo a ellos, espérenme aquí, a lo que yo y el muchacho subamos, adoraremos y retornaremos. Pues dice, una confianza plena en el Señor. Aún haciendo el altar, confianza plena en el Señor. Aún amarrando sus manos y sus pies y poniéndolo encima de la leña, confianza plena en el Señor. Aún sacando el cuchillo y levantándolo, confianza plena en el Señor. Aún en el momento de bajarlo, confianza plena en el Señor. Hasta que escuchó la voz y el carnero en el zarzal que iba a tomar su lugar. Confianza plena en el Señor en medio de la prueba. Esa es nuestra visión y esa debe ser nuestra fe. Fe en medio de la adversidad. Quise poner esta ilustración alegórica a Job, a su esposa, a los animales y a sus amigos. ¿Qué es la fe según la Biblia? Según Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certidumbre, la certeza de que de lo que vamos a esperar lo vamos a obtener. Nada ni nadie puede sacarnos de esa visión. De lo que vamos a obtener es la vida eterna en Cristo Jesús. Es la renovación plena de nuestras vidas y es la instauración de esa vida eterna, pero en Cristo Jesús a su lado, a su diestra, como dice la palabra del Señor, estando donde Él está, siendo coheredero de la gracia, siendo coheredero con Cristo, como dice la palabra. Esa certidumbre, esa certeza de eso, nadie puede hacernos dudar de eso. Y la convicción, estar convencido, aunque no lo veamos. Si cualquiera de nosotros puede durar, yo tengo 41 años de edad, yo puedo durar 40 años más vivo, sin nunca escuchar la voz de Dios, sin no recibir una profecía, de no hacer un milagro, de no recibir un milagro. Y ninguna de esas cosas pueden cambiar en mí la convicción de quien he creído, aunque no vea un milagro. Aunque haga una petición delante del Señor y no vea la respuesta. Yo tengo la certeza de lo que voy a recibir. Y tenemos que tener la convicción, aunque no lo veamos. Este hermano Job tenía una situación muy adversa en su vida. Todo lo perdió. Primero su familia, sus bienes. Y lo único que el enemigo le dejó, porque Dios le abrió la puerta, fue a su mujer. Y su mujer, el aliento que le daba era que se muriera. Pero que antes sí, antes de morirse, tenía una misión muy especial. Debía de maldecir a Dios. Y sus amigos
de quien él también podría esperar alguna palabra de aliento, fueron entonces a juzgarle, a decirle que todo lo que le estaba aconteciendo era porque tenía quizás pecados ocultos, porque había vivido de una manera desordenada. Cuando el mismo Dios habló de este hombre, que era un varón justo, prudente, apartado del mal, que no había otro como él sobre la tierra. Varón justo. Y en medio de toda esa situación, él dijo, al final, después que oró por aquellos que lo sometieron a una situación incómoda, a una adversidad, él siempre preservó la fe en el Señor. Y Dios tuvo una comunión con él y lo llevó a otros niveles de gloria, a otros niveles de gracia. Le mostró por qué el mar hacía lo que hacía. Le mostró lo del alba, le mostró los colderes y las medidas de la tierra, le mostró cómo la tierra estaba suspendida en el universo, le mostró todas esas cosas. Job, que no tenía conocimiento de esto, ahora el conocimiento de Job pasó a un nivel mayor. De tal manera que él dijo que de oída que había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. A un nuevo nivel de gracia, a un nuevo nivel de gloria. Y todo le fue multiplicado. Y sus hijos, nuevos hijos, le fueron devueltos. Le fueron dados, no devueltos. Se mantuvo con la fe en el Señor y no quitó despropósito a Dios en medio de la adversidad. La adversidad es una situación contraria. Una situación que tú no puedas en un momento determinado controlar. Escapa de tu control. Tú te ves expuesto a esa situación y expuesto a esa situación de manera irritante, de manera que tú no tengas el control, de manera adversa, que vaya en contra de ti. Y yo creo que todos nosotros en un momento determinado hemos vivido esa situación y para que no se sorprenda, la vamos a seguir viviendo. Pero en medio de esas situaciones adversas es que entonces se da a conocer el peso de gloria de Dios en nuestras vidas. Ahí es la fe. Cuando no vemos el resultado de lo que estamos solicitando. Cuando no vemos que la cosa, que la balanza se inclina a nuestro favor, sino que la balanza se inclina hacia el otro lado, de manera adversa, ahí es que nuestra fe tiene que funcionar. Ahí es que nuestra fe debe de ser pulida. La fe es fruto, paciencia. La fe también es don, poder, dinamita. El único fruto que a la vez es un don es la fe. Y por la fe somos salvos, dice la palabra de Dios. En el contexto de la clase, el pueblo de Dios, una vez más, se había mantenido en la desobediencia y han pasado una serie de reyes de manera consecutiva y uno releva al otro y el otro releva al otro y el otro releva al otro y el posterior es peor que el anterior. Y hay una degeneración constante en el pueblo del Señor. Y el Señor le mostró esto a Habacuc cuando él oró al Señor en el capítulo 1. Pero en el capítulo 3, cuando Dios le muestra una serie de cosas, entonces le empieza el capítulo 3, que es lo que vamos ahora a ver. La oración de Habacuc dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Entonces esa palabra, mis hermanos, para que no vayamos a entender que Sigionot era una persona o era una ciudad o era sobre quien él iba a profetizar o hacer la oración, sino que aquí está hablando de un signo musical o una figura literaria que tiene que ver con la melodía o el acompañamiento o el estilo en que se debía de entonar un cántico, un canto, un salmo, un himno. A eso que se refiere esa palabra de Sigionot, e igual que Selah, son figuras literarias dentro de un verso que determinan una acción de cómo hacer, ¿verdad?, esos versos, o cómo entonarlo, o con qué energía, ¿verdad?, cantarlo. Algunos creen que es un estilo de canto triunfal que integra diferentes estados de ánimo durante su ejecución.
Entonces, esa palabra de Sigionot significa esa parte. Era como una canción, ese salmo, esa oración que él iba a realizar, como aparentemente él era músico, iba a ser de una manera como cantada, pero con cierto estímulo en lo que tiene que ver con su entonación. Que a pesar de lo que encerraba la oración, las palabras, debía de expresarse como triunfo, como si fuese gozo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y aquí Dios le muestra a Habacuc lo que va a pasar con el pueblo de Judá. Y él hace dos cosas en medio de esta situación. Pide avivamiento para la obra de Dios en medio de los tiempos. En medio de ese tiempo difícil que iba a venir para el pueblo, en medio de ese cautiverio, en medio de esa desolación que iba a provocar los caldeos, Babilonia, al llegar al reino de Judá, lo iba a asolar completamente, lo iba a llevar como esclavo y lo iban a deportar a Babilonia. Iban a matar a todos los nobles, iban a matar al rey y un pueblo muerto de hambre. Y él dice, en medio de esa situación, en medio de los tiempos, pide avivamiento para la obra de Dios. Que las personas de Dios, aquellos que profesan a Dios, en medio de esos tiempos peligrosos, sean dotados de la gracia del Señor para que su palabra permanezca, para que la visión del reino no se pierda. Y yo creo que este tiempo es oportuno para eso, hermano. No para que los tiempos cambien, porque nosotros sabemos que todas las cosas obedecen a un orden divino que va más allá del entendimiento. Para eso se necesita fe, dice la palabra. Por la fe fueron constituido el universo. Podemos entender lo del universo por medio de la fe. No tenemos esa capacidad. Entonces, estos tiempos difíciles, todos nosotros debemos de pedir que haya un avivamiento en la obra de Dios, para que las vidas encuentren refugio, para que la vida cambie su visión del mundo y miren hacia el reino, hacia el Todopoderoso. Y también pide misericordia en medio de la ira, porque Dios estaba aplicando una justicia al pueblo de Dios en ese momento. En el capítulo 2 de Habacuc se visualiza, que lo vamos a leer más adelante cuando leemos este versículo bíblico, el 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con su tropa. Dice aquí el profeta que cuando él escuchó, sus entrañas se conmovieron, sus labios empezaron a temblar y su hueso es como si se hubiesen podrido. Se estremeció. ¿Qué iba a pasar? Miren esto, mis hermanos. Jeremías capítulo 39 también está en el segundo libro de los Reyes, esa parte. En el año noveno, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo ese ejército contra Jerusalén y la sitiaron, los caldeos. Y en el 11º año, en el mes 4, un año y algo, a los 9 días del mes se abrió la brecha en el muro de la ciudad. La tenían sitiada y lograron abrir una brecha en el muro e ingresó el ejército de los caldeos. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio Negar-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarquentín el Rapsaris, Nergal-Sarecer el Rabat y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron. Y le hicieron subir a Ribla en la tierra de Amat
donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló, oigan esto, hermano, el rey de Babilonia a los hijos de Sedequía en presencia de este, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequía y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Entonces, la primera acción que hizo Nabucodonosor cuando entró a Jerusalén fue que agarró los príncipes, los hijos del rey, y delante del rey lo degolló uno por uno. Y después todos los nobles de ese reino, delante del rey, lo degolló uno por uno. Y después que hubo degollado todo lo que al rey le importaba, entonces le sacó los ojos. Y ustedes saben la historia, todo el pueblo fue llevado cautivo, solamente quedaron algunos pobres que no tenían nada en Judá. Algo terrible. Cuando Habacuc vio todas estas cosas, cuando escuchó lo que iba a pasar, se estremeció dentro de sí, porque eso obedecía a la maldad que había en el pueblo del Señor. Yo le voy a leer brevemente. Cuando en el capítulo 2 Dios le da respuesta, Jehová le da respuesta a Habacuc. Oigan esto, mis hermanos, capítulo 2, verso 2 en adelante dice, Dios dándole respuesta a Habacuc. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Las ciudades en Judá habían sido edificadas con sangre y con iniquidad. La iniquidad es una maldad, es el pecado planificado y sin ningún tipo de remordimiento. El verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y será descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que están en ella y de todos los que en ella habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces Dios le muestra a Habacuc qué era lo que había pasado con el pueblo. El pueblo estaba edificado sobre la sangre de los inocentes. Estaba edificado sobre la iniquidad y estaba edificado sobre el pecado más terrible, y que el diablo, el Señor, los reprenda. Ha hecho un trabajo excepcional en las vidas para engañarlo con todo ese tipo de disparate. Gente con pinturita, gente con cuadros, gente con figurita de yeso, gente con figurita de palo, gente con figurita de oro. Y lo ven como algo insignificante. Y ese pecado de la idolatría, que parece insignificante porque es una simple figurita, es un simple asunto, en los 10 mandamientos es el único pecado por el que Dios dice, yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad y castigo hasta las generaciones por ese pecado. Y Dios termina hablando de ese pecado específicamente, de que el pueblo se volvió a figuras de talla, de madera, de oro, de piedra, donde no hay espíritu, donde no puede enseñar, y dejan la gloria del Dios incorruptible, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Dejan la gloria del Dios incorruptible por imágenes de animales, de serpientes, de reptiles, por muchísimas cosas, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y eso había pasado con este pueblo. Por eso Dios le levantó a los caldeos, para que entonces utilizarlo como ese brazo ejecutor
proporcional a su maldad. Entonces aquí Habacuc entiende, hablando de la fe, porque él le dijo aquí en el capítulo 2, de que lo importante de todas estas cosas es mantener la fe, de que ahí va a haber gente con fe. Entonces ahí él empieza y termina esa oración diciendo que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayas vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque lo más importante, hermano, en nuestras vidas no es lo que está o lo que falta. Lo más importante en nuestra vida es preservar esta fe en medio de las circunstancias y mantenernos dentro de esta salvación tan grande que hemos recibido de manera gratuita para nosotros, pero comprada a un precio impagable por medio de Cristo Jesús. Y aunque él veía a su pueblo en esa situación, él estaba confiado y con todo yo me alegraré en Jehová. No por lo que está sucediendo. No. Me gozaré en el Dios de mi salvación, porque esta fe me ha preservado para salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y termino con esa parte. Miren cómo Habacuc, en medio de este lío, donde también él fue a parar para allá, y ahí fue que salieron Daniel, saldrá Mesías Abednego también, en esa situación. Él dice algo muy importante. Él dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, o sea, de esos animalitos que se suben a la montaña, a lo más alto. Y dice, y en mis alturas me hace andar. Lo que mantienen y preservan la fe están por encima de las circunstancias. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando. El Señor hace de nuestros pies como de gacela y nos hace subir a la montaña, de tal manera que podamos ver, no desde abajo el problema grande, no, podamos ver el problema desde arriba, pequeño, por encima del problema. Todo el que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador está por encima de las circunstancias. Por eso Jesús lo dijo, que el que está edificado sobre la roca, el hombre prudente, el que está edificado sobre la roca, vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron aguaceros, vinieron todo y no pudo caer. Vinieron todo tipo de circunstancias, pero no lo hicieron caer porque estaba edificado en la roca. No importa las circunstancias que vengan a nuestras vidas. Si preservamos esta fe y nos mantenemos en Cristo Jesús, nuestros pies van a ser como de gacelas, como de siervas. Vamos a subir a la montaña y desde allí vamos a ver pequeña cualquier tipo de situación. Padre, te amamos, te bendecimos. Te pedimos, mi Señor Dios, que tú nos fortalezcas y que nos aferremos a esta fe en estos tiempos donde las circunstancias son adversas. Que no importa lo que acontezca en nuestras vidas, ni en la vida de los que están con nosotros, nuestra fe está puesta en ti. Tú eres nuestra fortaleza y el Dios de nuestra salvación. El que nos hace ver las circunstancias pocas, débiles, pequeñas, pero aunque sean muchas, fuertes y grandes, tú sigues siendo el Dios de nuestra salvación, en quien hemos confiado y en ti nos gozaremos y nos alegraremos. Hasta el día, mi Señor Dios, en que podamos estar cara a cara delante de tu presencia. Bendice a cada hermano y bendice a cada amigo, mi Señor Dios, que ha escuchado estas palabras. Permite, Padre Santo, que su corazón sea abierto a la palabra de Cristo Jesús y abran la puerta para que Jesús entre y desde ahí entonces empiece un cambio rotundo en sus vidas, para que pueda haber un arrepentimiento y para que pueda haber una conversión a través del Hijo de Dios. Que todos sean bendecidos por ti, mi Cristo Jesús. En tu nombre, amén y amén. Nuestro hermano ministro pastor con nosotros.
Gracias, López. Dios te prosiga bendiciendo a ti que nos impartiste esta bendición y a la iglesia que estoy seguro que la ha recibido. Dijiste en pocas palabras que la fe es el todo y en todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Decía Habacuc, el justo vivirá por la fe. El tema o el título de la clase de este día, fe en medio de la adversidad. Pero el tema del mismo libro es viviendo por la fe. Cuando Habacuc escuchó lo que iba a ocurrir en la nación, dice en el 2 que él tuvo miedo, temí, cuando recibió la revelación de Dios de lo que venía a la nación por causa del pecado. Y luego volvió a decir en el 16, 3:16, o sea, en el 3:2, temí, pero les pide al Señor que avive la obra en medio de los tiempos. En el 16, vuelve y dice, oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, y pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Esa nación, Babilonia, los babilonios, se comenzaban a hacer potencia mundial y venían barriendo, acabando. Desde Egipto vinieron y se metieron e invadieron 2 veces a Judá. Pero la fe, la cual proclamó, dice, el justo vivirá por la fe. Y no dejó su fe, mantuvo su fe de pie. No es mirar. No. Es mirar con el hombre interior arriba. Y que nuestro Dios tiene promesas y que no faltan ni fallan. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fe. Fe. Pase lo que pase, decía. Fe. Eso no va a pasar. Mi creencia en Dios, en lo que Él es y lo que Él hace. Eso yo lo mantengo conmigo. Es decir, los retengo para siempre. Los retengo para siempre. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Fuerte lo que iba a pasar y pasó, pero
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En esas dos invasiones de los babilonios a los judíos, llevaron en primer lugar a Daniel, Misael, Azarías, etc. En la segunda invasión llevaron a Ezequiel. Ahora fíjense lo que pasa ya en Babilonia con estos muchachos que llevan en la cautividad. A través de esos tres muchachos que no quisieron adorar a la estatua, gente de fe, dijeron: nuestra vida la entregamos, porque somos de fe, creemos en el Dios de los cielos y no nos vamos a rendir, no adoraremos, no nos rendiremos al poder de los hombres, a esta ley en contra de la voluntad de Dios, porque sabemos que hay un solo Dios. Y lo llevaron a horno de fuego, de verdad. Pero cuando el rey fue y miró, habían cuatro. El hombre de fe, la gente de fe. Esos hebreos de fe, respuesta de Dios. Y desde ahí dice que el rey prácticamente predicó. Recuerden que era un reinado mundial, no era nacional. Ese fue el primer rey mundial, Nabucodonosor. Le predicó a todo el mundo. Y el que no, lo colgaba. Eso está aquí en la palabra del Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los pensamientos de Dios son buenos para nuestra vida. Hay una bendición grande. Pero vamos a ser probados. Vamos a ser probados hasta la saciedad. Por el amor de Dios. Porque hay un fruto tremendo, el fruto terrible que viene ahí para nosotros. Se le predicó, Dios mío. Dice entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Cedrac, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Cedrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Lo libró, ellos confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Cedrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces rey engrandeció a Cedrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fueron engrandecidos ellos, pero sobre todo fue engrandecido el nombre del Dios Todopoderoso. Nuestro Dios, alabado sea su nombre. Esto mismo le pasó a Daniel, ese que se llevaron junto con ellos. Gloria sea a Dios. Aquí le formaron una trampa a Daniel para que Daniel dejase de hacer su contacto con el Señor. Cualquiera hombre, cualquiera persona que dentro de 30 días adorase o petición
o pidiese petición a otra persona que no fuera el rey, iba a ser también echado en el foso de los leones, perdón. Y Daniel, como solía ser antes, era hombre de fe, preservó su fe. ¡Aleluya! Si preserva tu fe, no hay por qué temer, ni a qué temer. Porque hay una cobertura de Dios a la fe. Dios responde a la fe. Es el medio que Dios usa. Sin fe es imposible agradarle. Esa gracia está ahí. Es tuya, ponla a funcionar. No la dejes como un potencial, no, ponla, desarrollala. Aleluya. Que crezca hasta que sobrepase. Y allí lo atraparon orando a Dios, como lo solía hacer antes 3 veces al día. Ay, cuando lo echaron en el horno de fuego, o sea, en el foso de los leones, allí ocurre que el Señor le tapó la boca a los leones. Darío fue y llamó a Daniel, le dijo: yo estoy aquí, yo no he hecho nada, y me ha guardado. Lo mandó a sacar, y todos aquellos que se opusieron, o sea, que fueron objeto de ese mal, esa maldad, lo mandaron a matar. Se lo echaron a los leones y los leones lo degozaron a todos. Y por acá también, por vía de Darío, se le predicó, ¿verdad?, a todas las naciones. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada a toda la tierra. ¡Huya! Porque era mundial. Allí era mundial. Y ese segundo reinado era mundial también. A través de los persas. El medo persa Darío. Pasa toda la tierra. Después que subieron del horno a Daniel, el hombre de fe. Que no se rindió, no se rindió. Esa fe estuvo por encima de todo. Aleluya. Paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La fe, por favor, la fe. La fe. Tema del libro: Viviendo por fe. Y acá ya nos impartió el ministro López sobre el título de el estudio de esta noche: fe en medio de la adversidad. ¿Por qué se te dio esa fe, esa capacidad? Porque tú la necesitas. Es un instrumento de guerra que el Señor te da para que pase, te vaya por encima de la adversidad. La adversidad te queda por debajo de la fe. La victoria es tuya. Dios te bendiga. Dios te bendiga, López. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tus hijos y tu esfuerzo. Que Dios te pague con creces. Ministra Carmen Arely Santana, que Dios te bendiga de una manera especial, y te entrego